Nike presentó oficialmente lo que serán las camisetas de las selecciones que participan en la Copa América y en la Eurocopa. Algunas están geniales, pero otras me han decepcionado y quiero compartir contigo lo que pienso sobre ellas. Comencemos por la Copa América. Vamos allá. Las camisetas de Brasil las conocíamos por filtraciones desde hace un tiempo y lo que más nos llamó la atención fueron sus cuellos. Sobre todo este falso cuello en V en el que también tiene solapas. Me gusta el patrón que tiene la camiseta en la parte frontal, que el escudo se encuentre en el pecho como muy protagonista. El color del verde quizás no es el que más me guste, pero en global es una camiseta que me resulta bastante bonita. Me gusta particularmente el patrón de los puños, por eso le doy 7.5 a la camiseta local. Por otra parte, la camiseta visitante tiene el mismo template, pero utiliza el patrón de los terminales de puño a lo largo de toda la camiseta. Como te dije, a mí me agrada, aunque he sabido que a los fanáticos no le ha gustado mucho este patrón. Me recuerda un poco a lo que es un oleaje. Me gusta el color turquesa que emplea en terminales de puño y cuellos. A mí me parece una camiseta bonita, pero que no llega al nivel de la local, por eso le doy 7 sobre 10. Las camisetas de Canadá en los últimos años han decepcionado bastante, porque siempre parecen una camiseta de catálogo con el escudo colocado, y es por eso que Nike esta vez ha presentado dos diseños personalizados. La camiseta local es predominantemente roja, con lo que son las mangas en otro tono y terminales de puños a dos colores. Me gusta cómo luce. Esto va a juego con el cuello redondo, pero que tiene una especie de corte y no en el medio, así como ladeado. Me parece que luce bien. También el escudo de la federación se encuentra en el centro del pecho y un poco más arriba el swoosh de Nike con una especie de óvalo que le hace resaltar bastante. Le doy 7 sobre 10. La camiseta visitante me gusta muchísimo más. Esos pequeños tiras o pinstripes en la parte frontal que nos da un toque retro ochentero me gusta muchísimo. El escudo esta vez vuelve a la parte izquierda y utiliza el mismo cuello en falsa V. El terminal de los puños es el mismo y el color está entre blanco y como color hueso. Me gustan mucho las dos camisetas. A esta le doy 7.5 sobre 8. Nike suele arriesgar con las camisetas de Estados Unidos y esta no es la excepción. Para la camiseta local utiliza un color principalmente blanco y los vivos están en cuellos y puños. El cuello es redondo, pero con una especie de solape asimétrico, más tirando hacia un lado. En el lado izquierdo tenemos el color azul y en el otro tenemos el rojo y blanco, que hace referencia claramente a la bandera de Estados Unidos, y los terminales de puño van a juego. En conjunto la camiseta luce deportiva y moderna, aunque me parece algo sencilla para serte honesto, por eso le doy 7 sobre 10. La visitante, agárrate, porque es de las camisetas que menos me ha gustado de toda esta presentación. Ya vemos que Nike esta temporada se enfocó en nuevos patrones de cuellos y este para mí es bastante feo, la verdad. Es una especie de cuello en V, pero que de un lado es más finito que del otro. Esta camiseta no me gustó absolutamente nada. Es así como una especie de tie-dye entre azul pasando por el blanco y rojo, que por supuesto hace referencia a la bandera de Estados Unidos. No me gusta porque tampoco se va el rojo hacia lo que es los pantaloncillos. Supongo que en algunos casos utilizarán pantaloncillos rojos que a lo mejor le dan un toque especial a toda la equipación, pero en principio esta es una camiseta que no me gusta nada y por eso le doy un 5 sobre 10. ¿Tú qué piensas de ella? Vémelo dejando abajo en comentarios. La camiseta croata se fue por la fácil y utiliza las referencias, por supuesto, de los cuadrados entre blanco y rojo. El cuello blanco completo me parece que está bonito, aunque sé que ha tenido mucho hate esta camiseta. A mí me parece cumplidora, pero hasta allí, 7 sobre 10. La visitante es una camiseta menos elegante, más deportiva, con tonos de azul y los cuadraditos de nuevo, con unas pequeñas detalles en rojo diagonales. Me parece una camiseta totalmente promedio. ¿Qué quieres que te diga? 7 sobre 10. Te estarás dando cuenta que la mayoría están saliendo camisetas promedio y es exactamente lo que pienso. No ha habido una camiseta hasta el momento que me deslumbre, que me parezca espectacular. Tristemente, porque Nike es una de mis marcas favoritas. Continuemos. Si la camiseta portuguesa hubiese utilizado el falso cuello en V en vez de este asimétrico y delgadito de un lado y grueso del otro, creo que hubiese quedado bastante mejor. Me parece una camiseta extremadamente sencilla y por salir del paso, no sé, esta camiseta es X.
6 sobre 10, no me gusta mucho. La camiseta visitante por su parte se ve que se esforzaron un poco más y tiene este patrón de azulejos o cerámicas tan característicos de Portugal. Me gusta la paleta de colores seleccionada con los detalles un poco más oscuros tanto en laterales, terminales de puño y cuello. Esta sí es una camiseta que me gusta, creo que se le pudo haber sacado un poquito más al diseño, pero le doy un 8 sobre 10. No le doy más porque hay cositas que se podrían haber mejorado. Las camisetas turcas no destacan por ser demasiado rompedoras y aquí lo podemos ver. La camiseta local utiliza una principalmente blanca con este cuello con solapas, el escudo en gran tamaño en todo el centro, bastante bonito. Lo que me chirría mucho es el Nike Swoosh en la parte tan baja, si quieren lo ponen en el ombligo. No me termina de enamorar, 6.5 sobre 10 y creo que le puse demasiado. Si la camiseta local me pareció sencilla, esta visitante le doy un 10, pero a la vagancia. El diseñador no se esforzó absolutamente nada, un catalogazo. En nuestro ranking le pondré un 3 sobre 10. Las camisetas de Inglaterra las habíamos visto desde hace bastante por filtraciones, al igual que las de Brasil, y ha recibido tanto amor como odio. A mí esta es una camiseta que me resulta muy bonita, casi la mejor de toda la colección. Pega y encaja con lo que es la selección inglesa, me parece bonita, elegante. Este cuello luce imperial, muy bonito. El escudo en un buen tamaño, terminales de puño con los colores, algunos detallitos más pequeñitos, los laterales con el mismo color de lo que es el cuello. Es una camiseta que me gusta mucho y por eso le doy 8.5 sobre 10. En algunos casos la sencillez es la clave. La visitante al principio me hizo sangrar los ojos, pero no sé qué tiene esta camiseta que con el paso de las horas le encuentro algunos detalles que me parecen bonitos. El escudo se acopla, me gusta cómo tiene esos detalles dorados, el cuello redondo, los laterales con esta especie de patrón en distintos colores. Está gustando bastante esta camiseta y por eso le doy un 7,5 sobre 10. ¿Y tú qué piensas de ella? De las camisetas de Nike, probablemente la que más me gusta de esta colección sea la camiseta de la selección de Países Bajos u Holanda. La camiseta local me resulta hermosa, los colores clásicos, el entramado, el cuello redondo que va a juego con terminales de puño, lateral, el escudo que tiene una especie de color azulado, sencilla, pero que apenas la ves tú sabes que estamos hablando de Países Bajos u Holanda. Es muy bonita esta camiseta y por eso le doy 8.5 sobre 10. La camiseta visitante. Primero, no me gusta este template, lo siento, ese cuello me parece horrible, muy feo. Y además si le sumas este patrón del tejido que parece un asiento de autobús. Muchos me dirán que si lo ves al detalle en el diseño se puede ver la silueta del león. Lo siento, me parece un sillón de autobús. No puedo dejar de pensar en eso. Por eso le doy un 5 sobre 10. Si la camiseta francesa hubiese utilizado el cuello con las solapitas, hubiese sido genial. Pero quisieron colocar la bandera, cosa que me suele gustar, pero en este cuello luce fatal. Me gusta el nuevo escudo con un color amarillo que nos recuerda a los 80s y 90s, un gran tamaño, eso me agrada. Ya te digo que la camiseta la salva todo menos el cuello, un 7,5 sobre 10. No le doy mucho más porque realmente ese cuello me parece muy feo. Pero la camiseta que más hate ha recibido desde que se presentó es la camiseta visitante. Muchos la comparan con un pijama y puedo entender por qué. Estas pequeñas tiras o pinstripes muchas veces hacen que el diseño luzca genial, como en el caso de la camiseta de Canadá, y en otras no tanto. Me parece una camiseta, ¿qué quieres que te diga? Bonita, hace el juego de colores de la bandera. Si te fijas, algunas son como más delgaditas, va de azul a rojo, pasando por el blanco, el escudo en un gran tamaño, sobre todo en la versión de jugador, y este cuello redondo le da un pequeño plus. Sé que será impopular, pero esta camiseta a mí me gustan las dos camisetas de Francia. Pudieron haber mejorado algunas cositas, pero yo le doy a la camiseta visitante un 7,5 sobre 10. Además me gusta que vaya a juego con los pantaloncillos y como un bonus te tengo a la camiseta que más me gusta de toda la colección. La que se lleva todos los premios son las camisetas, por supuesto, de Nigeria. La camiseta local desaparece el escudo, coloca el swoosh en un gran tamaño y digamos que el escudo se integra a toda la camiseta, algo que ya intentó hacer Puma en su momento, fue bastante criticado, pero que con el pasar del tiempo gustó. Bueno, aquí lo emplea Nike y Nigeria y me parece una camiseta
súper rompedora, muy bonita. Los terminales de puño, los laterales, y mira el cuello, un cuello cuadrado. Yo no sé si abajo tiene algún tipo de cuello redondo, no lo sé, pero me encanta esta camiseta. ¿Qué quieres que te diga? 8.5 sobre 10 y quiero verla más en detalle. La camiseta visitante de nuevo utiliza un patrón muy estilo Nigeria. El escudo vuelve a ser como de los 90s, espectacular. Las dos camisetas en conjunto me parecen top de top. A esta le daría un 8 sobre 10. ¿Cuál de todas las camisetas de Nike es tu favorita? Déjamelo abajo en comentarios. Por cierto, Adidas también presentó su colección y te dejo este video por aquí si aún no lo has visto. Ya sabes, like, suscríbete y comparte. Chao.